Hola, hola, bendecido domingo para todos. Hoy, en esta edición número 108 de Lee conmigo la Biblia, en este domingo 18 de abril del 2021, es un placer nuevamente compartir con ustedes este tiempo que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, junto a nuestro devocional y posteriormente la lectura de los capítulos y versículos que tenemos en el programa para el día de hoy. Así que los invito, sin más demoras, a compartir nuestro devocional. Y nuestro devocional se titula Nunca es demasiado tarde. Me gusta pensar en que soy joven. Recientemente escuché que la edad mediana va de entre los 35 hasta los 58 años. Basándome en eso, lo soy. Y todavía podemos decir que ni hemos alcanzado la plenitud de la mediana edad. Con frecuencia la gente califica la etapa de la mediana edad como un tiempo de crisis, la crisis de los 40. Una crisis en la mitad de la vida puede ser causada por el envejecimiento mismo o por la combinación de cambios, problemas, frustraciones laborales, en las relaciones, los hijos, los cambios físicos asociados con la edad. Las personas que experimentan la crisis de la mediana edad suelen perseguir un sueño o una meta que no están definidos. Puede que tengamos un profundo sentimiento de remordimientos por las metas que aún no hemos logrado. Puede que temamos la humillación de parte de otros colegas más exitosos. Con frecuencia, deseamos lograr tener un sentimiento de juventud. En la raíz de todas estas cosas hay un sentimiento de que algo falta. Suele dar una especie de trágica sabiduría en las crisis de los 40, cuando las personas se dan cuenta del vacío que hay en mucho de aquello por lo que se han esforzado. Incluso, aunque no sean muy sabios, al cambiarlo por aquello con lo que lo reemplacen. Muchas veces me he preguntado si Zaqueo, de quien leeremos en el día de hoy en el pasaje del Nuevo Testamento, estaba atravesando por esa crisis de la mediana edad. Lo estuviera o no, su encuentro con Jesús encontró la respuesta que mucha gente está buscando. De igual manera, cuanto tiempo hayas viajado en la dirección equivocada, siempre puedes dar la vuelta. Con Jesús nunca es demasiado tarde para volver a empezar y asegurarte de que tu vida está orientada en la dirección correcta. Proverbios capítulo 10 nos indica esta situación particular. Aplica el test de la mecedora. Un exitoso hombre de negocios muy destacado por poseer una extraordinaria integridad contó cómo él aplicaba este test de la mecedora para tomar decisiones importantes. Él se visualiza a sí mismo en el futuro lejano de su jubilación, sentado en su mecedora y echando la vista atrás, recordando las decisiones que tomó en su vida. ¿Cuáles de ellas decidiría que fueron buenas decisiones y cuáles diría él que fueron malas? Quiere asegurarse de que no se arrepentirá más adelante de las decisiones que tome ahora. En este pasaje nos muestra las cosas que tenemos que evitar. Cosas como la malicia, decir necedades, la ociosidad. La honestidad y la integridad son la clave para una vida sin remordimientos. Las riquezas mal habidas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. El hombre bueno se le recuerda con bendiciones, al malvado muy pronto se le olvida. Si vives con honestidad y con integridad puedes andar seguro, pero quien anda en malos pasos será descubierto. En el libro de Lucas, capítulo 18, nos dice, orienta tu vida en la dirección correcta. Jesús vino a hacer posible que nuestras vidas fueran redimidas y transformadas. Se lleva a los 12 apóstoles aparte y les explica el propósito para el que ha venido y que va a ser insultado,
burlado, azotado, flagelado y asesinado. Pero al tercer día resucitará. Lo que les da esperanza a todo ser humano es la crucifixión y la resurrección de Jesús. El ciego es un ejemplo de alguien cuya vida es transformada totalmente por un encuentro con Jesús. Un hombre cuya vida lo había llevado a acabar pidiendo limosna al borde del camino es transformado cuando clama pidiendo misericordia. Jesús le dice: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Después, Zaqueo encuentra a Jesús. Probablemente Zaqueo no era joven. Como jefe de los recaudadores de impuestos, había alcanzado la cima de su profesión. Aunque se hacía cada vez más viejo, aún era capaz de recorrer y también de trepar un árbol. Había conseguido hacerse rico y probablemente su trabajo era su prioridad. Como jefe de los recaudadores, Zaqueo debía tener gente trabajando bajo sus órdenes. Seguro que lo habrían promovido muchas veces y podría mirar hacia atrás con satisfacción por todos sus logros, pero el costo personal de su trabajo como recaudador de impuestos era el ostracismo y la impopularidad. La gente en la situación de Zaqueo suele sentirse resentidos hacia su trabajo y atrapados en la vida que han escogido. Lo más seguro es que tuviera una familia y leemos acerca de su casa en el verso 9. Puede que trabajara más duro por ellos. Una crisis de la mediana edad puede ser devastadora para la vida familiar. Una persona en esta crisis puede volverse alguien resentido, deprimido y enojado con los que están más cerca de él, al sentir que no importa lo duro que trabaja, pues su familia siempre exige más de lo que puede ganar. Casi seguro que la casa de Zaqueo era un hogar religioso. Sus padres llamaban Zaqueo, el justo, pero ahora la gente religiosa lo ven como un pecador, porque recolectaba impuestos de su propio pueblo para dárselo a los romanos, llevándose una gran comisión para sí mismo. Con todo, estaba tratando de ver quién era Jesús. Tuvo que darse cuenta de su necesidad a pesar de todo su dinero, éxito, vida familiar y su religión. Todavía había algo que le faltaba. Zaqueo quería ver a Jesús sin que Jesús lo viera. Mucha gente siente que por causa de su pecado y sus imperfecciones, Dios le dará la espalda. Pero Dios ama a la gente imperfecta y en vez de darle la espalda, se vuelve hacia ti. Zaqueo no se dio cuenta de que no podía esconderse de Dios. Jesús lo conocía incluso por su nombre. Zaqueo no se dio cuenta de que Jesús lo amaba y quería conocerlo. Sea lo que sea que hayas hecho en tu vida, y ya sea cual sea tu imperfección, Jesús te ama y quiere estar en una relación contigo. Pero necesita una respuesta. En un momento del encuentro espectacular, Jesús dijo: baja enseguida. Zaqueo se humilló y obedeció a Jesús. No lo pospuso, sino que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús. A Jesús no le importó la respuesta negativa de la multitud. El resultado fue la transformación total de la vida de Zaqueo. Decidió dar a los pobres la mitad de sus bienes, y si en algo, dijo él, he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Su actitud hacia las posesiones cambió por completo. La pregunta que debemos hacernos no tendría que ser ¿cuánto puedo recibir?, sino ¿cuánto puedo dar? Su familia entera fue transformada. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La salvación llegó a su casa con la llegada de Jesús. Salvación significa libertad, significa una relación con Jesús que perdura para siempre. Esto pone en perspectiva incluso a la crisis de mediana edad. Finalmente tú, como Zaqueo, puedes ser parte de la transformación de la sociedad que viene de Dios. La transformación en Zaqueo y en su casa benefició a los pobres y trajo justicia
a aquellos que habían sido defraudados. Deuteronomio capítulo 29 y 30 nos dice: vive una vida con todo el corazón. Hace poco me senté en un lugar con una persona con muchos años. Estaba postrada en una silla de ruedas. Me percaté rápidamente que aunque su cuerpo estaba fallando, su mente estaba perfectamente bien. Me planteó algunas cuestiones teológicas un tanto complejas. Cuando le pregunté qué pensaba que era la respuesta a estas cuestiones, me respondió citando un versículo que vamos a compartir en este pasaje. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Me contó que había llegado a darse cuenta de que hay cosas cuyas respuestas conocemos, pero hay otras cuyas respuestas nunca conoceremos en esta vida, como las preguntas que ella se estaba haciendo. Aquellas eran parte de lo secreto que solo pertenece a Dios. Obviamente que nos pertenece la respuesta a algunas cosas. Dios nos ha revelado cómo vivir bien y sabiamente. Tenemos que evitar apartarnos de Dios y pensar que todo me saldrá bien aunque persista en hacer lo que me plazca. Esto provocará la ruina de todos. La manera de sacar el mayor partido al resto de nuestra vida es escuchar y obedecer a Dios con todo el corazón. Obedezcan con todo su corazón y con toda su alma, y Él se compadecerá de ti, te traerá de vuelta y volverá a reunirte, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir una vida con todo tu corazón. Y así comenzamos con la lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 10, versos 1 al 10. Estos son los dichos del sabio Salomón. Un hijo sabio hace feliz al papá. Un hijo bruto entristece a la mamá. El dinero mal habido no aprovecha. Ser solidario salva de la muerte. El Señor no deja pasar hambre al que es solidario, ni tampoco deja calmar su apetito al perverso. El que no se anima a trabajar, empobrece. El que trabaja duro, enriquece. El hijo inteligente trabaja durante la cosecha. El sinvergüenza duerme durante toda esa época. Al justo le llueven bendiciones, pero la boca del perverso solo oculta violencia. Los justos dejan buenos recuerdos. La gente mala pronto se olvida. El sabio obedece lo que se le manda, y el necio no para de hablar y se mete en problemas. Anda seguro el hombre honesto, pero el estafador es descubierto. El que guiña el ojo causa problemas. El que habla sinceramente trae la paz. Lucas capítulo 18 versos 31 al 43. Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: escuchen, vamos a ir a Jerusalén. Se cumplirá lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Su gente lo rechazará, lo entregará a los que no son judíos, quienes se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los seguidores no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. El verdadero significado estaba oculto para ellos y no entendían de qué estaba hablando. Cuando Jesús ya estaba cerca de Jericó, un ciego estaba pidiendo limosna al lado del camino. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí. Entonces el ciego gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente que estaba al frente del grupo lo regañaba y le decía que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al ciego. Cuando estaba cerca,
Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego dijo: Señor, quiero recobrar la vista. Entonces Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios, y al ver esto, toda la gente también alababa a Dios. Lucas capítulo 19 versos 1 al 10. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban: miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta casa, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Deuteronomio capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó hacer a Moisés con el pueblo de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en el monte Horeb. Moisés llamó a todo el pueblo de Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo en Egipto a Faraón y a todos sus oficiales y a todo el país. Fueron testigos de las grandes pruebas, milagros y aquellas grandes maravillas que hizo. Pero hasta hoy el Señor no les ha dado una mente que entienda, ojos que entiendan lo que ven, ni oídos que entiendan lo que oyen. El Señor dice: yo los he llevado a ustedes a través del desierto por 40 años. Durante ese tiempo, la ropa que llevan puesta no se les desgastó, ni se les rompieron las sandalias. No han comido pan ni bebido vino o cerveza. Lo hice así para que supieran que yo soy el Señor, su Dios. Ustedes vinieron a este lugar, y el rey de Sihón, de Hesbón, el rey de Og de Basán, salieron a hacernos la guerra y los derrotamos. Tomamos sus tierras y se las dimos a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés como su herencia. Obedezcan fielmente todas las palabras de este pacto para que triunfen en todo lo que hagan. Hoy todos ustedes se están presentando ante el Señor su Dios, los líderes de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todo el pueblo de Israel, sus hijos, sus mujeres, sus inmigrantes que viven con ustedes, desde el leñador hasta el aguador. Están aquí para hacer pacto con el Señor su Dios, jurando bajo maldición, el pacto que el Señor su Dios hace hoy con ustedes. De esta manera, Él podrá hoy confirmarte como su pueblo. Él será su Dios como se lo prometió a ustedes y como se lo prometió a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. No solo con ustedes, con quien el Señor nuestro Dios está haciendo este pacto jurando bajo maldición, sino con todos los que están presentes hoy ante el Señor y también con los que no están presentes, nuestros descendientes. Ustedes recuerdan muy bien cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo atravesamos las naciones por las que pasamos. Han visto las cosas desagradables que ellos hacían, los ídolos que están con ellos, hechos de madera, de piedra o de oro o plata. Asegúrense de que no haya ningún hombre, mujer o grupo de entre ustedes cuyo corazón se esté alejando hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Asegúrense que no haya entre ustedes alguien que sea como raíz que crece como una planta amarga y venenosa. Cuando esa persona escuche estas maldiciones y se crea bendito diciendo para sí:
Yo seguiré haciendo lo que me da la gana. No me va a pasar nada. Entonces el resultado será un desastre total. El Señor no le perdonará porque la ira y los celos del Señor se encenderán en contra de esa persona. Las maldiciones escritas en este libro se le pasarán a esa persona y el Señor borrará toda memoria de esa persona sobre la tierra. El Señor acabará con la gente como esa de todas las tribus de Israel como castigo, de acuerdo con todas las maldiciones del pacto que está escrito en este libro de la ley. La siguiente generación, tus hijos después de ti, los extranjeros que vendrán, verán los desastres que vendrán en la tierra y las enfermedades que el Señor ha enviado. Verán también que toda la tierra estará ardiendo en azufre y sal sin ser plantada, sin cosechas. La vegetación no crecerá en ella y será como la destrucción de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboyín, las ciudades que el Señor destruyó cuando estuvo muy enojado. Luego todas las naciones dirán: ¿por qué el Señor les hizo esto a esta tierra? ¿Por qué se encendió tanto su furor? La respuesta será: porque ellos abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus antepasados, que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Ellos vinieron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no conocían y que el Señor no les había dado. Entonces el Señor se enojó mucho con esa tierra y envió contra ella todas las maldiciones escritas en este libro. El Señor los echó de su tierra porque estaba muy enojado y los arrojó a la tierra, que es donde están ahora. Hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer y todos los mandamientos de esta ley. Deuteronomio capítulo 30 versos 1 al 10. Todo lo que te he dicho te va a suceder. Disfrutarás de las bendiciones y sufrirás las maldiciones. El Señor tu Dios te arrojará bien lejos a otras naciones. Estando allí lo pensarás 2 veces. Si vuelves al Señor tu Dios y lo desobedeces tú y tus hijos de todo corazón y con el alma, de acuerdo a todo lo que yo te mando hoy, entonces el Señor te rescatará. Él será bueno contigo y se reunirá de nuevo entre todas las naciones en que el Señor tu Dios te haya arrojado. Aun si hubieras sido obligado a ir al final de la tierra, el Señor tu Dios te reunirá allá y te traerá de vuelta. El Señor tu Dios te traerá a la tierra de tus antepasados que poseían y tú las poseerás. Te hará más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia, pero en esa ocasión será en el corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, y así tengas vida. El Señor tu Dios mandará todas estas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y persiguen. Luego tú obedecerás de nuevo al Señor y cumplirás todos sus mandamientos que hoy te doy. El Señor tu Dios te prosperará abundantemente en todo lo que hagas. Tendrás muchos hijos, tus animales tendrán muchas crías y tus tierras producirán muchas cosechas, porque el Señor estará nuevamente determinado a hacer que prosperes. Lo hará de la misma forma que estuvo determinado a hacer que prosperaran tus antepasados. Así te bendecirá cuando tú obedezcas al Señor tu Dios al cumplir sus mandamientos y sus normas que están escritas en este libro de la ley, porque te volviste al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Y así hemos terminado nuestra lectura del día de hoy. Me gustaría que me acompañes en esta palabra de oración. Señor, ayúdame hoy a ser sabio y justo, a evitar la malicia, a evitar decir necedades, a vivir una vida diligente, con honestidad e integridad. Señor, gracias porque me amas y porque sueles usar las crisis para transformar mi vida para bien. Ayúdame a encontrarte hoy de manera renovada. Señor, ayúdame desde ahora en adelante a vivir una vida con una obediencia a ti de todo corazón. Ayúdame a no desviarme y a que hoy sea un nuevo comienzo. Ayúdame a obedecerte de todo corazón. Amén.
Y así le ponemos el punto final a nuestra edición del día de hoy, domingo 18 de abril del 2021. Agradecida con todos ustedes de acompañarme en este espacio de 30 minutos que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios. Espero que haya sido de tanta bendición como lo ha sido para mí y por supuesto te invito a que sigamos compartiendo juntos mañana en esto que hemos llamado Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.